Pero si quieren hablar de música, vamos a hablar de música porque está algo que tenía yo muchas ganas de hacer. Así que vamos a hacer nuestra pequeña serenata del nocturno. Bueno, pues estamos en la pequeña serenata del nocturno, es decir, en la parte de música, porque hoy quiero hacer algo que tenía muchísimas ganas. Ustedes saben que he estado cada vez más asombrado con The Warning. Entonces entré intensamente en su disco anterior, en su álbum anterior, Queen of the Murder Scene, que significa reina de la escena del crimen, de la escena del asesinato, como en la escena del crimen, pero al mismo tiempo en la escena, cuando se habla de scene en inglés también se habla del ambiente, el ambiente del asesinato, el ambiente, el mundo, el mundillo del asesinato, podría ser una traducción posible. No sé cuál sea cierta, porque aquí tenemos, y esto es lo que hace enorme este disco. Primero que nada, es un álbum conceptual. Los álbumes conceptuales no son nada fácil y muchos que lo han intentado han muerto artísticamente, letrísticamente y musicalmente, han muerto en el intento. Grandes discos conceptuales como The Wall de Pink Floyd, como Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, como Ziggy Stardust de David Bowie, pues son obras maestras, por supuesto. Tommy de los Who, que más que un álbum conceptual ya pasaba al nivel de rock ópera o de ópera rock. Y por supuesto, porque se los comenté con The Warning cuando las entrevistamos, por supuesto, Aqualung de Jethro Tull, que en cierta medida trataba de borrarse de los árboles conceptuales, o Take As a Break, y que lo que acaba siendo es un álbum conceptual relevantísimo, importantísimo, con un personaje que es el de Aqualung, precisamente, un sujeto que es desagradable al mismo tiempo que atrayente, al mismo tiempo que interesante, al mismo tiempo que quieres desentrañar, quieres desarmar esa cabeza y saber cómo funciona, como un niño que quiere abrir un reloj, ¿no? Ahora, el problema con Queen of the Murder Scene es el siguiente. Yo he dicho varias veces que no quiero hablar de la edad de las componentes de The Warning porque es irrelevante, pero ahora que vimos Get Back era imposible no señalar que los Beatles cuando hicieron Let It Be, cuando hicieron el disco Let It Be, y un mes después, en febrero, cuando se meten a hacer lo que sería Abbey Road, aunque Abbey Road se lanzó antes que Let It Be y esto produce confusión, y dejaron, ahí fue cuando se separaron, cuando terminaron Abbey Road. Ninguno tenía 30 años y George Harrison tenía 25, o sea, había hecho todo lo que podía hacerse en música a los 25 años de edad George Harrison, y ya había compuesto a esa edad Something y Here Comes the Sun, que son dos de las grandes canciones del siglo XX, por no decir todo lo que hizo Paul McCartney o John Lennon, ¿no? Entonces, si lo señalamos de los Beatles, hay que decir que Queen of the Murder Scene, que es un álbum complejísimo, fue escrito en 2017 porque se estrena en 2018. Si se lanza a fines de 2018, por lo tanto, bueno, tiene que haber sido escrito por lo menos hasta principios de 2018, pues la producción toma tiempo. Entonces, en esa época fue cuando Dani, la mayor, tenía 17 y 18 años. Pau, que es la fundamental compositora y letrista, por lo menos de esto, tenía entre 15 y 16 años, y Ale, la bajista, tenía entre 12 y 13 años. Es insultante y es impresionante, lo veas como lo veas. Y hay que mencionarlo porque es el punto de partida para el futuro que tiene esta banda. Una de las características que yo había notado siempre en The Warning es que no tiene una canción mala, pero cuando recorres el álbum de Queen of the Murder Scene, el no tener una canción mala se convierte en otra cuestión insultante, de saber la diversidad armónica, musical, melódica, rítmica y de intención que tiene todas las canciones, lo deja uno con la idea de que
¿por qué no? Pues es una canción mala, una de relleno. Yo recuerdo que en The Wall hay alguna o dos canciones que dices tú, bueno, si las quitas tampoco me voy a sentir yo muy mal, ¿no? Saben hacer excelentes ganchos. El gancho no es forzosamente el coro, porque muchas veces no es el coro, es el trozo de melodía que se te pega, que se te engancha. No que se te pega como las cosas cursis, horrorosas, que te dejan la cabeza convertida en caramelo caliente, sino el gancho ese que Get Back, por ejemplo, la frase Get Back es todo un gancho, se te queda, la recuerdas, es perfectamente identificable. Y The Warning tiene una capacidad enorme de hacer grandes ganchos. Las canciones de este disco tienen más de 400,000 escuchas cada una de ellas. La campeona es Dust to Dust, que tiene 1,680,000. Esta es la lista de canciones. La historia se divide en 4 capítulos y un prólogo, que es Dust to Dust, que es precisamente la más exitosa de las canciones del disco. La historia es la siguiente, no la cuenta así, no existe una historia oficial, sino que se ha ido armando con interpretaciones que hace uno, entrevistas del grupo, etcétera, etcétera. Pero la historia es la siguiente, la historia es de una chica y muy joven, es necesario que sea muy joven, que se obsesiona con un amor imposible, con un amor que además tiene otro interés romántico por su lado, y su obsesión la lleva al asesinato del objeto de su amor. Hasta allí estaríamos en un terreno bastante conocido, quizás. Pues estás viviendo en el mundo de todas las baladas de asesinatos británicas desde el siglo XIV. Pero eso es apenas el principio. El resto del disco, el asesinato se supone que ocurre en Red Hands Never Fade, que es la mitad del capítulo 2. Todo el resto del capítulo 2, 3 y 4 son el proceso de la persona, de la asesina, de abordar su asesinato y su estado mental, de reconocerse como es y quizás finalmente acabar con su vida. Esto es el tipo de cosa que se escribe cuando tienes muchos más años y has tenido muchos más amores y has profundizado mucho más en los horrores de los problemas mentales. Pero si lo puedes escribir a los 14 o 15 años, tienes todo mi respeto. Cosas que se dicen siempre de la banda, pero que en este disco sobresalen. Las líneas de bajo de Alejandra. Alejandra ha aprendido a tocar el bajo siguiendo a los bajistas más complejos, pero además no tiene opción. Estamos hablando de un grupo que es un power trio. Y aunque obviamente tienen pistas dobladas y la guitarra se dobla y las voces a veces se doblan para darles mayor presencia y todo lo que se hace en producción de discos, siguen siendo un power trio. Es decir, y siguen siendo un power trio que esto lo tiene que cantar después en público y solo están ellas tres. Es decir, en un power trio nadie tiene demasiado tiempo para descansar. El bajo no puede apoyarse en una guitarra en una segunda guitarra, en una guitarra de acompañamiento, en una guitarra armónica. El bajo tiene que establecer la base armónica cuando la guitarra hace solos, y si no, tiene que establecer la línea general con la batería para que la guitarra no suene suelta, no suene guitarra, bajo y batería y me falta la primera guitarra. En ese sentido, además, la guitarra de Dani es enormemente virtuosa, pero no se nota. No se nota salvo cuando uno se sienta realmente a oír con calma cada pista y darse cuenta que no está haciendo guitarra de acompañamiento, o no solo está haciendo guitarra de acompañamiento, sino que en muchos momentos está haciendo contrapuntos a la propia melodía que está cantando Dani, o está haciendo contrapuntos a la melodía que canta Pau. Paulina canta el prólogo y la última canción, y Daniela canta todo el resto del disco con las armonías de siempre. Algunas canciones son, frases que tienen
constantemente. La primera de Dust to Dust, our bones will rust and we shall start again. El polvo vuelve al polvo, nuestros huesos se oxidarán y volveremos a empezar de nuevo. Yo no creo que sea fácil a cierta edad, a ninguna edad, escribir algo así. Cuando en la primera, cuando empieza a expresar su amor imposible, le dice al objeto amado con el que no, al parecer ni siquiera ha hablado, no puede estar siempre allí para detener toda la hemorragia. Es brutal. Cuando se enfrenta a su propia locura y dice, sálvame porque estoy cayendo, estamos tan lejos del suelo, no quiero entender, solo quiero tomar tu mano. Y es una explicación verdadera de una obsesión, de este tipo de obsesiones que existen y que llevan a la muerte, que tenemos constantemente. Hay baladas, hay cosas que parecen baladas, pero que se van distorsionando con la intencionalidad de la voz y con el uso de ciertos cambios armónicos y escalas que no son lo más habitual del mundo. Si lo que esperas es un rock estilo Ramones con 3 acordes, aquí no los vas a encontrar. Hace cambios, por ejemplo, en The One, que es una balada así distorsionada, y donde la voz de Danny se siente mucho más madura de lo que probablemente es, hace un cambio de tono que le da un giro total a la canción en un momento dado. Y ojo, afortunadamente Danny nunca ha tratado de cantar agudo, es mezzosoprano. Pero es que la idea de que el rock se canta agudo probablemente sea para algunos hombres o para alguna gente, porque Robert Plant finalmente era una excepción. Janis Joplin era mezzosoprano, Florence Welch es mezzosoprano, Grace Slick, la de Jefferson Starship y Jefferson Airplane, era mezzosoprano. Lady Gaga, que a mí me parece una cantante de una enorme calidad, te caiga bien o mal, Lady Gaga es mezzosoprano, y Floor Jansen, la mejor voz del metal, es una mezzosoprano. Cuando dice, dame algo que puedas sentir, me da miedo pedírtelo. Es decir, te lo estoy pidiendo sin pedírtelo. ¿Qué es lo que tengo que cambiar para que tú me ames de vuelta, para que me correspondas el amor? ¿Está todo en mi cabeza? ¿Fue algo que tú dijiste que me dejó el corazón expuesto? Abrázame como si realmente me quisieras. Eso es de lo más doloroso que le puedo decir a una persona. Abrázame como si realmente me quisieras, cuando aquí adentro sé que no me quieres, pero dime que me quieres de todos modos. La idea de Red Hands Never Fade, que es el momento en el que se ha consumado el asesinato, siempre me ha hecho pensar en Lady Macbeth. Dije, bueno, probablemente me estoy yo yendo a referentes extraños. Después de la entrevista que le hizo The Warning, creo que el referente de Lady Macbeth no es accidental. Creo que saben exactamente de lo que están hablando cuando dicen que te pido que me digas, que te digo que me digas, que te diga que está todo bien, pero sabemos que no lo está, porque las manos rojas nunca se desvanecen. Y las manos rojas son esas manos rojas que no se desvanecen, que te llevan a Lady Macbeth enloquecida después del asesinato de Duncan, que se trata de lavar las manos, pero ella ve que nunca se las puede lavar. Es brutal. En The Sacrifice, por ejemplo, se habla con alguien que no sabe si son 2 personas que se están hablando dentro de la cabeza del personaje o está hablando con su víctima. Pero hay un momento maravilloso. The Warning tiene una característica que son las armonías de las 3 voces. Las 3 son mezzos, pero las 3 tienen la capacidad y el rango suficiente para hacer armonías. Pero en un momento dado sueltan un unísono tan perfecto, 3 voces cantando exactamente la misma nota antes de abrirse después de una armonía, que llama muchísimo la atención, te deja con la idea de que saben exactamente qué están jugando y no están repitiendo. Bueno, aquí hacemos armonía cerrada de primera, tercera, quinta, ¿no? Y aquí hacemos una inversión de tercera, quinta, primera. Saben perfectamente lo que están haciendo armónicamente. Y hay frases que, insisto, a mí me destrozan. Por ejemplo, nunca admitirás que naciste para ser un peón, un pecador inocente, un santo culpable por encima de todo. Son frases que demandan una calidad enorme de poesía, como lo hace en Dull Knives cuando dice, estoy recogiendo rosas, pero me estoy quedando con las espinas.
si vas a recoger rosas y con lo que te quedas con las espinas. Es todo un concepto poético que a mí me deja helado. Queen of the Murder Scene en concreto la quiero destacar porque primero es un rock pesado, clásico, casi setentero en algunos de sus bordes, apoyado en el órgano, pero donde además la Daniela hace un brutal solo de guitarra que nos recuerda el virtuosismo que en el resto de sus canciones no es tan notorio, insisto, a menos que te fijes mucho. Y ahí se dice la propia asesina, realmente no quieres perder el miedo, atrévete a intentarlo y entonces sufre, querida. Y a esto sigue un rollo obsesivo que es korosu, korosu, koro, korosu, korosu, koro. Korosu es matar en japonés, y sabemos que las chicas tienen una buena relación, amplia relación con el anime y con los dibujos animados. Su último video precisamente lo hicieron con un webtoon. Puedo seguir como enloquecido. El final, al parecer, asume su locura el personaje y se suicida. Porque dice, la sangre que sangro ya no es roja, es negra como las palabras que se repiten en mi cabeza. Mi sanidad se ha ido y mi moral estaba equivocada y yo sé lo que dicen todos de mí. Cuando el loco se da cuenta de que todos se dan cuenta de que está loco. Y al final, pues la frase, la última canción que es The End, tiene un subtítulo que es Stars Always Seem to Fade. Las estrellas siempre parecen desvanecerse. Si las manos rojas no se desvanecen, la culpabilidad no se desvanece, las estrellas a las que puedes aspirar siempre parecen desvanecerse. Y es como dice al final, este es el final, adiós mis amigos, las estrellas siempre parecen desvanecerse, es demasiado tarde para, con las manos manchadas de sangre, trato de corregirlo todo. Las estrellas siempre parecen desvanecerse, es un poco demasiado tarde para empezar de nuevo otra vez. Si esto lo hace un grupo de 6 rockeros con 30 años encima, es una obra maestra. Si le hacen The Warning a las edades a las que dije, sigue siendo una obra maestra, pero además me impresiona el doble. Les recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo este grupo y lo voy a seguir haciendo durante mucho, mucho tiempo, sobre todo hasta que vengan a España. Y por supuesto, cuando acaben de sacar el nuevo álbum, voy a tratar de volverlas a entrevistar porque creo que tengo mucho que hablar con ellas. The Warning.